Hola, bienvenidos. En la clase anterior habíamos estado hablando acerca de las protecciones de los motores eléctricos y habíamos mencionado el relé térmico como protección contra sobrecarga. Hoy continuaremos presentando el guardamotor, que es un dispositivo de protección para motores eléctricos frente a sobrecargas y cortocircuitos. En su interior tiene una protección térmica, que es para sobrecargas, y una protección magnética, que es para cortocircuitos. Digamos que a tales efectos funciona como un interruptor termomagnético, pero tiene regulación de intensidad de corriente. Además de estas dos teclas en la parte frontal, una de encendido, otra de apagado, y la regulación de corriente correspondiente. Hay otros que tienen una sola tecla que sirve tanto para encender como para apagar. En fin, los modelos pueden variar según el fabricante. Las partes del guardamotor. Tenemos las entradas de alimentación. Por aquí estaríamos conectando las tres fases, las tres líneas de alimentación. El control térmico, que no es otra cosa que el ajuste de intensidad de corriente, el cual debe ajustarse a la intensidad nominal del motor, que es la que figura en la chapa de características. Y por acá el fabricante nos indica el tiempo de arranque del motor, disparador de cortocircuito y pulsador de test. O sea que si nosotros pulsamos acá, se va a disparar el guardamotor porque es un botón de prueba simplemente. Algo parecido a lo que tienen los interruptores diferenciales, que cuando ustedes lo pulsan se desconecta, pero nada que ver un diferencial con un guardamotor, ¿no? Solamente en el sentido del botón de prueba, nada más. Por acá estamos saliendo con los conductores hacia el motor que vamos a alimentar y que vamos a proteger con nuestro guardamotor. Tenemos los estados off y on, o sea, encendido y apagado. Y tenemos un indicador tripper, que es un indicador de disparo. Con esta perilla podemos conmutar a encendido o a apagado. Como les decía hoy, hay algunos guardamotores que tienen una sola leva de comando, una sola perilla para prender y apagar. Y por acá está el código del dispositivo, que eso va a depender de cada fabricante. También permiten el bloqueo mediante un candado, a los efectos de que si cortamos la tensión para realizar un trabajo, bloqueando con el candado, nos aseguramos de que nadie va a habilitar la tensión, porque justamente al estar trancado tendrían que abrir el candado para poder hacerlo. Esto es a los efectos de salvaguardar la seguridad del operario que está realizando alguna tarea de mantenimiento. Aquí tenemos el símbolo de nuestro guardamotor, donde pueden ver los contactos de potencia, la protección térmica y la protección magnética, que ya habíamos mencionado anteriormente. La protección térmica es para casos de sobrecarga y la magnética para casos de cortocircuito. Y aquí nos indica que se puede accionar en forma manual. Y estas líneas punteadas quieren decir que se pueden abrir los contactos ya sea por sobrecarga, en cuyo caso actúa la protección térmica, o cortocircuito, en cuyo caso va a actuar la protección magnética. También existe la posibilidad de acoplar contactos auxiliares para encender pilotos de señalización que nos indiquen el estado de nuestro guardamotor. Esos contactos auxiliares se pueden acoplar y tenemos de montaje frontal y de montaje lateral. Por supuesto que la disposición de los contactos puede cambiar según el fabricante. ¿Es igual un guardamotor, es igual a un contactor más un relé térmico? ¿Verdad? Nosotros como que estábamos habituados hasta ahora que los circuitos de automatismos cableados poníamos un contactor, que era el elemento de maniobra, y un relé térmico, que era el elemento de protección. Y un interruptor termomagnético o fusibles, que más bien estarían para la protección contra cortocircuitos. Si bien el interruptor termomagnético protege además contra sobrecarga, específicamente para eso tenemos el relé térmico, que además
está regulado a la intensidad nominal del motor, que es el valor que figura en la chapa de características. Es decir, que todo esto yo lo podría reemplazar simplemente por un guardamotor. Bueno, en realidad no es exactamente así. Vean que se puede comandar el motor desde acá. Se puede prender, se puede apagar, tiene protección contra cortocircuito y sobrecarga, se puede regular la intensidad de corriente a la corriente nominal del motor. O sea que a simple vista cualquiera diría que el guardamotor perfectamente puede sustituir al conjunto compuesto por el contactor y el relé térmico. ¿Qué lo dice acá, no? El guardamotor podría sustituir a la dupla contactor-relé térmico con la ventaja de que mientras el relé térmico brinda protección solamente frente a sobrecargas, el guardamotor lo hace además frente a cortocircuitos, pero sin posibilidad de mando a distancia. O sea, para ustedes accionar el guardamotor tienen que llegar hasta donde está instalado el guardamotor. Mientras que al contactor, como todos saben, lo pueden accionar a distancia mediante pulsadores que no necesariamente tienen que estar en el mismo tablero que el contactor, pueden estar ubicados en un punto distante. Esto no es recomendable, o sea, se refiere a utilizar el guardamotor para prender y apagar, cuando el motor requiera reiterados ciclos de marcha y parada en un corto lapso de tiempo. Claro, los contactos en el momento de apertura sufren, ¿verdad? Porque se producen arcos, se producen chispas. Y esos arcos van acortando la vida útil de los contactos. Así que no es una buena idea utilizar un guardamotor en aquellos casos donde el motor tenga arranques y paradas sucesivos en cortos lapsos de tiempo, sino más bien, si el motor se va a encender y va a permanecer prendido por un buen rato, unas horas digamos, entonces no habría mayores problemas. Pero, obviamente, la ventaja está en que al contactor ustedes lo pueden comandar a distancia. Guardamotor y contactor. Aquí lo ven, guardamotor, contactor y obviamente el motor eléctrico. Y aquí lo ven en la simbología. Guardamotor, que es todo esto, que representa los contactos, la parte térmica, perdón, que es para protección contra sobrecarga, la parte magnética, que es protección contra cortocircuito, y el contactor con sus contactos principales, como siempre. Recuerden que el contactor es un dispositivo de maniobra y no de protección, porque solamente es un interruptor. Tiene la particularidad, sin embargo, de que puede ser accionado a distancia mediante la acción de un electroimán, pero no deja de ser un interruptor. O sea que no es protección ni contra sobrecarga ni contra cortocircuito. Para eso tenemos acá el guardamotor, con sus teclas de encendido y apagado, su regulación de intensidad. Con el contactor obviamente logramos el mando a distancia del motor. El guardamotor se coloca aguas arriba del contactor a los efectos de proteger todo el circuito. ¿Qué quiere decir aguas arriba? Si venimos de la línea hacia la carga, va primero el guardamotor y después el contactor, aunque yo he visto también que los conectan a la inversa, pero digamos que la forma correcta sería así. Primero el guardamotor y luego el contactor. Los guardamotores se usan más que los relés térmicos debido a su practicidad. Fíjense que el relé térmico es solo protección contra sobrecarga, o sea que la protección contra cortocircuito habría que agregarla, ya sea con fusible o con un interruptor termomagnético, mientras que el guardamotor nos está protegiendo de las dos cosas, ya que tiene un dispositivo térmico para protección contra cortocircuito y un dispositivo magnético para protección contra sobrecargas. Y además nos permite tener poder de corte o capacidad de corte. ¿Qué quiere decir? Que ustedes pueden apagar desde acá y cortar la tensión para que ya el contactor quede sin tensión. Así que sinceramente considero que es mucho más práctico el uso de un guardamotor que el de un relé térmico. Es más, los están desplazando poco a poco a los relés térmicos. Además, el guardamotor no participa en el circuito de control. Piensen ustedes que un relé térmico ante una sobrecarga abre un contacto auxiliar que está en serie con la bobina y así al cortarle corriente a la bobina se abren los contactos principales del contactor y con esto se apaga el motor. Mientras que el guardamotor corta directamente las tres fases, o sea, tiene capacidad de corte o poder de corte. Lo considero, por lo tanto, más práctico que un relé térmico.
Estas serían las partes internas del guardamotor. Observen que se parece bastante a un interruptor termomagnético, de hecho lo es, con la ventaja además de que tiene regulación de intensidad de corriente. Hay algunos interruptores termomagnéticos que tienen regulación de intensidad de corriente, sobre todo los que son para grandes intensidades. Pero el común de ellos, digamos, no tiene regulación de intensidad, sino que viene para un determinado valor de intensidad de corriente y dichos valores están normalizados. Así, por ejemplo, tenemos 6 amperes, 10 amperes, 15 amperes o 16, según el modelo, la marca y la norma con la que esté hecho el termomagnético, etc. Bien, pero no tenemos, si ustedes quieren un valor, por ejemplo, entre 10 y 16, no hay relés térmicos no hay interruptores termomagnéticos que sean de ese valor. Mientras que en el guardamotor, justamente como es protección contra motores, para darle mayor versatilidad, el fabricante le coloca una regulación de intensidad de corriente, la cual siempre se regula al valor nominal de la intensidad que consume el motor, que es el que figura en la chapa de características. Vean el dispositivo térmico, tal cual como en un relé térmico, ¿verdad? Tiene la resistencia de calefacción, que es un conductor que digamos, pasa alrededor, se enrolla alrededor del bimetal, por supuesto eléctricamente aislado del bimetal. Aquí esto podría ser un material que sea un aislante eléctrico, para que obviamente el bimetal no haga cortocircuito aquí, ¿no? Si no, es como si no estuviera esta resistencia calefactora. Bueno, ustedes ya conocen el resto, ¿no? Que cuando hay una sobrecarga se dilatan los bimetales, se curva el conjunto de ambos bimetales y genera el disparo del dispositivo. En ese sentido funciona como si fuera un relé térmico. Pero agrega la protección contra cortocircuito, que no es otra cosa que un electroimán. Es una bobina y la corriente siempre está pasando, ya sea por la bobina como por el bimetal. Están en serie conectados, así que la corriente es censada, digamos, en dos puntos, en el bimetal y en el electroimán. El bimetal es para protección contra sobrecarga, es decir, un exceso de consumo. Ese exceso de consumo, si se prolonga en el tiempo, provoca el calentamiento del bimetal, el cual se curva y actúa en consecuencia disparando el dispositivo, en este caso el guardamotor. El electroimán, mientras que la corriente está dentro de los valores nominales o incluso un poco más, el electroimán no actúa. Solamente actúa cuando hay un brusco ascenso de intensidad de corriente, lo cual se produce justamente en el momento que hay un cortocircuito. Entonces son dos protecciones, para sobrecarga el bimetal y para cortocircuito el electroimán. Por eso se llama un dispositivo termomagnético, térmico por el bimetal y magnético por el electroimán. El bimetal para sobrecargas y el electroimán para cortocircuito. Esta es otra vista interna del guardamotor en 3D. Ahí están los electroimanes de protección contra cortocircuito. Y acá creo que no están muy visibles los bimetales, pero obviamente que los debe tener para poder actuar en caso de sobrecarga, ¿verdad? Bueno, los guardamotores, los fabricantes nos brindan unos puentes que son para interconectar el guardamotor con el contactor, para que quede en una forma prolija y segura. Esto va colocado aquí en medio. Entonces, estos bordecitos se conectan a la salida del guardamotor y estos a la entrada del contactor. Y con esto logramos una buena conexión, que la podemos hacer mediante conductores también. Pero esto nos da cierta buena terminación, digamos, en el trabajo, ¿no? Ahora bien, se debe buscar el guardamotor de la gama de contactores. ¿Cuál es su respectiva gama de guardamotor? O sea, tienen que estar, digamos, como hermanados. Y para eso necesariamente van a tener que ser de la misma marca. Los fabricantes, digamos, construyen contactores y guardamotores y va a haber un modelo de guardamotor que coincida con ese modelo de contactor. De lo contrario, la dificultad que van a tener es que no van a coincidir los bornes por los tamaños. En ese caso, por ahí pueden resolverlo haciendo los puentes con conductores. Podría ser. Pero siempre el fabricante se preocupa también, aparte de las características eléctricas,
de la parte, digamos, de distancia entre los bornes y todo eso para que haya una perfecta coincidencia entre estos dos componentes, ¿no? Ambos pueden acoplarse mediante unas piezas que proporciona el mismo fabricante, como esa que está ahí, aunque se pueden utilizar dispositivos de diferentes fabricantes. No hay problema siempre que cumplan con las características. ¿Cuáles son las características? Va a depender del motor. ¿Qué criterios se toman en cuenta? Bueno, eso lo vamos a ver en el momento de tener que dimensionar nuestro guardamotor. ¿A qué valor de intensidad de corriente se ajusta el guardamotor? Bueno, al valor de la intensidad de corriente que el motor consume a plena carga, es decir, cuando está entregando máxima potencia mecánica en el eje. Y esa corriente se llama nominal y es la que figura en la chapa de características. Debe ajustarse al valor de la corriente nominal y sub n que figura en la placa de características del motor, obviamente. El ajuste se lleva a cabo mediante un destornillador que puede ser tipo Phillips, ya que los tornillos vienen con ranuras cruzadas. Y ojo, porque no se le llega a dar una vuelta completa a ese ajuste, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado y un movimiento suave. Porque si ustedes le quieren dar tipo multivuelta, lo que va a pasar es que se va a romper porque es debilucho, eso es de plástico. No está hecho para soportar grandes esfuerzos, ¿no?, mecánicos. Entonces ustedes, dentro de lo que es el máximo y el mínimo, lo mueven con sumo cuidado y lo regulan al valor correspondiente. Aquí nomás en el dibujo dice que este guardamotor estaría de 22 a 32 amperes. Sería la regulación de intensidad de corriente. 27 está en la parte intermedia, o sea que siempre tenemos que buscar que la corriente nominal de nuestro motor esté comprendida lo más al medio posible, dentro de ese rango de ajuste entre ese mínimo y ese máximo. Y aquí les puse una chapa de características de un motor en el cual le remarqué aquí el valor de la intensidad de corriente. Fíjense que los motores trifásicos siempre vienen con dos valores de consumo de corriente y dos valores de tensión. ¿Por qué? Porque según la tensión de la línea de alimentación, ustedes lo pueden conectar en estrella o en triángulo. Por eso siempre son de dos tensiones. Y esas dos tensiones dan lugar a dos consumos según cuál sea la conexión. Fíjense ustedes. Aquí, por ejemplo, me dice que en 50 Hz puede trabajar en 400 volt conectado en triángulo o puede trabajar en 690 volt pero conectado en estrella. Bien. Desarrollando en este caso una velocidad de 2.930 revoluciones por minuto con una potencia de 7.5 kilowatts. 7.5 kilowatts son 10 caballos de fuerza aproximadamente. Y me dice acá, ven que tiene dos consumos, dice 13.4 barra 7.7. Entonces, ¿por qué tiene dos consumos? Bueno, porque el primero corresponde a la conexión triángulo, o sea, 400 volts. Y el segundo corresponde a la conexión estrella, o sea, 690 volts, 7.7 amperes. Siempre dos tensiones y por ende dos intensidades nominales. Y por acá me dice el factor de potencia o coseno phi, que es 0.9. Luego me trae los mismos datos, pero para 60 Hz, en aquellos países que se usan 60. Nosotros acá usamos 50, pero como este material lo puede estar viendo también alguien que esté realizando el curso desde el exterior, también allí este motor nos indica, hago la aclaración, en caso de 60 Hz, cuáles son los correspondientes datos que debemos tomar en cuenta. Y bueno, hoy vamos a terminar por acá para que no se nos haga muy extenso el video. La próxima clase seguramente vamos a continuar con el tema y ahí nos vamos a centrar en cómo dimensionar un guardamotor. ¿Qué criterios debemos tener en cuenta para saber el valor correspondiente del guardamotor que tenemos que utilizar? Así que de mi parte les digo muchas gracias por su atención y hasta la próxima clase.